In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá, y vamos a continuar con esta historia sagrada que es apasionante, en donde uno descubre que su propia historia tiene un sentido, tiene un plan salvífico, un designio de parte de Dios personalísimo, que es incorporarte a esta historia de la salvación, a esta historia sagrada, de forma consciente, de forma activa, participando con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, porque vale la pena, merece la pena. Es la felicidad, el 100 por 1, decía Cristo, en este mundo y la vida eterna. Imaginaros si vale la pena o no. Vamos a profundizar en este, vamos a decir, estudio no tanto sistemático, sino más bien un estudio que nos ayuda a comprender de forma sucinta, de forma sosegada, la historia sagrada, cayendo en la cuenta de que nos dice precisamente aquello que necesitamos para nuestra vida, aquellas verdades fundamentales que necesitamos conocer, experimentar, creer para nuestra salvación. Para los cristianos, nuestro último y glorioso y gran patriarca sería San José, padre putativo, el custodio de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Señor, el Salvador, y sin duda alguna es el culmen de estos patriarcas que el Señor ha regalado a la historia, pero vamos a fundamentarnos, desde luego, siguiendo a los primeros, ¿no? El alfa, el patriarca alfa sería Abraham, y vamos a ver un poquito la historia de los patriarcas y también fundamentándola, como digo, en la historia de la geografía, de la historiografía, de la arqueología, del arte de aquel momento y de aquellas culturas que tanto han influido en nuestra percepción, en nuestra cosmovisión del mundo religioso hasta la actualidad. Los patriarcas bíblicos son Abraham, Isaac y Jacob. Son figuras centrales no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo y en el islam. Su legado espiritual, bueno, muchos hablan, ¿no?, de que es fuerte decirlo, pero esta es la percepción que tienen muchos, vamos a decir, ateos o personas que viven hoy en este mundo secularizado y secularizante. Y bueno, básicamente hablan de que el Islam es una secta cristiana, lo cual es bastante notorio en muchos aspectos de su vida mística, espiritual, etcétera, y de toda esa rebelión que trajo Mohammed, para contrarrestar o contestar, mejor dicho, al cristianismo en aquel momento y al judaísmo en aquel momento. Pero desde luego también se habla de que el propio cristianismo es una secta, o sea, se desgaja del judaísmo tradicional. Y en parte es verdad, lo que no se entiende bien y el cristiano lo comprende plenamente es que Cristo no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Y por lo tanto, por eso dice yo soy el Dios, ¿no?, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este Dios es Dios de vivos y no de muertos, y aquí estoy yo en persona, que soy su Hijo, Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Pero diferenciando estas opiniones o percepciones que tienen millones de personas, ¿no?, que de algún modo se entroncan unas en otras, pero que la base está en el judaísmo, ¿no? De algún modo el cristianismo ya es algo que se separa del judaísmo y el islam es algo que se separa del cristianismo. Lo que es claro es que Abraham, Isaac y Jacob son figuras centrales, ¿vale? Y tienen un legado espiritual y moral que han modelado las bases de estas tres grandes religiones monoteístas, ¿vale? Esto es evidente, o sea, el legado espiritual y moral generando un puente teológico e histórico que perdura hasta hoy. Abraham en particular es reconocido como el padre de la fe, un hombre cuya obediencia a Dios, ¿no?, la obediencia de la fe, nos dirá San Pablo, estableció un precedente para la relación entre la humanidad y lo divino. Cristo, desde luego, ¿no?, se sometió hasta la muerte y una muerte de cruz, ¿no?, aprendió sufriendo a obedecer, ya es la imagen plena, ¿no?, de Abraham. La figura de tipo se quedaría en Abraham y Cristo sería ya la plenitud de una figura ya real que lleva a plenitud esta obediencia en la historia de los hombres para realizar plenamente el plan de salvación original de Dios.
Su historia narrada en el Génesis no solo es un relato fundacional para el pueblo de Israel, sino que también es reinterpretada en el Nuevo Testamento y el Corán, adaptándose a los textos teológicos de cada tradición. ¿No? Aquí hablan de cada tradición, pero claro, es evidente que el Nuevo Testamento es Vetus in novo, es decir, está mirando a Abraham siempre en esa perspectiva ya desde Cristo. Cristo es el que se ha manifestado como el Mesías Salvador, y el Corán, desde luego, lo mira desde la fe, pero cayendo en ese voluntarismo propio del monoteísmo, de esa visión islámica, que nada tiene que ver ya con el misterio de la Santa Trinidad de Dios y la cristología católica, y asimismo el judaísmo, que no reconocen a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, o el unigénito del Padre, y tampoco que Dios es una misma esencia, una misma naturaleza, sustancia, una misma divinidad en tres personas, ¿no? La Santa Trinidad, único y eterno Dios. Tampoco el judaísmo reconoce esto, y por lo tanto Abraham simplemente se queda como aquel que anuncia una generación, una expansión de esa genealogía, vamos a decir, histórica, que se multiplicará, ¿no? Por la fe que él ha tenido, ¿no? Se multiplicará como las estrellas del cielo, y fecundará, ¿no? La tierra. Al estudiar el impacto de los patriarcas es esencial comprender cómo cada religión ha integrado sus enseñanzas. Para el judaísmo, estos personajes representan el pacto eterno. Esto sería lo fundamental, ¿no? Que de hecho nos dice la escritura del Nuevo Testamento, San Pablo, y asimismo lo recoge la propia historia de la salvación en la Iglesia Católica. Ese pacto es eterno también, es decir, lo que Dios ha sellado en el Antiguo Testamento sigue en pie y sigue siendo vigente, pero ahora en el nuevo Israel, que es la Iglesia Católica, entre Dios y su pueblo. Bueno, en el cristianismo, Abraham es visto como el modelo de fe justificada por la gracia, como lo expresa San Pablo. Pero esta gracia ya es la gracia de Jesucristo, que nos ha sido dado gracia tras gracia, ¿no? Solo en Cristo, el que nos ha revelado al Padre, dirá San Juan, solo en el Hijo ya tenemos gracia tras gracia, y esta fe nos justifica porque justificó, así como justificó a Abraham, ahora justifica a aquel que tiene la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, como un profeta después, también el Islam, a Ibrahim, así le llaman, como un profeta sumiso a Alá. Aquí ya no es la obediencia filial, sino una sumisión, un sometimiento, cuyo sacrificio simboliza la entrega total a la voluntad divina. El sacrificio de su hijo, ¿no? Isaac, que como vemos también, será patriarca. Isaac, al que no mata, ¿no? Simplemente porque aparece la manifestación de Dios, el ángel, y dice, no, no, no es el momento ni es el lugar. También porque Isaac era la figura de este otro hijo que sí iba a ser entregado, martirizado, coronado de espinas, flagelado y crucificado, que es el mismo Señor Jesucristo. Y el hijo de Isaac, que es Jacob, ¿no? Al que Dios llama Israel después de ese combate, ¿no? Místico y misterioso con él. Este análisis, por lo tanto, no solo enriquece nuestra comprensión de las escrituras, sino que también fomenta el diálogo interreligioso, destacando las conexiones y tal. Pero todo este diálogo, como decimos, ¿no? Pues tiene unas diferencias tremendas, grandísimas, pero también eso entronca que estos personajes son mirados con catalejo, ¿no? Más o menos, o con prismáticos, por unos o por otros, y con sus diferencias siempre se podrá decir que estos son los tres grandes patriarcas, y aquí nos faltaría simplemente eso, San José, que no es poco, para padre de la vida espiritual de los creyentes, padre de la buena, protector, ¿no? Patriarca, que nos protege en el momento de la muerte, ¿no? Se llama así, defensor, protector en el momento de partir, porque era el que estaba al lado, ¿no? Con Jesús y con María, se entiende. Y también el patriarca, el patrono de no solo de la vida espiritual de los creyentes, sino también de las vocaciones, ¿no? De la vida, de la santidad, ¿no? De los santos en la iglesia. Nos protege siempre, el glorioso patriarca San José. Bueno, pues ya sin más dilación nos vamos y nos adentramos en estos misterios que remarcan y aclaran mucho todo lo que es el paso de Dios por la historia de los hombres, de forma concreta, de forma específica, en un terreno, en una latitud, en una edad, en un tiempo, con unas coordenadas, ¿no? Históricas y concretas que nos ayudarán a comprender. De los hijos de Jacob, entre los que se cuenta a José, descienden las 12 tribus de Israel. Aquí aparecen ya, y Abraham es el primer patriarca. Salió de la ciudad de Ur, al sur de Mesopotamia, y se dirigió a Canaán y Egipto. Isaac
y Jacob también se desplazaron frecuentemente entre Canaán, Egipto y Mesopotamia. José y sus hermanos se asentaron en Egipto. Según la Biblia, estos hombres son los antepasados de la nación israelita. No está probado que realmente existieran y en cualquier caso la opinión de los eruditos difiere a la hora de fechar sus vidas, ¿no? Es evidente que estos datos de este libro, vamos a decir, más de contenido para personas no especializadas en esto, pues a veces se emiten estos juicios completamente fuera de lugar, ¿no? Pero como diciendo, no está clara, ¿no?, su existencia real. Lo que sí está clara es que la ciudad de Ur existía, ¿no?, toda la zona de Mesopotamia, Canaán y Egipto, y que allí se movió toda esta historia de la Sagrada Escritura. Lo dicen también algunos eruditos porque entienden que en el judaísmo hay muchas, lo que recoge después Jesús en sus parábolas, pues hay muchos midrash, muchos cuentos, muchas historias, ¿no? Fábulas o leyendas, entre comillas, que sirven para hacer conocer a Dios y la divinidad y sus atributos y su obra, sus manifestaciones, pero que no han sido hechos reales históricos, ¿no? Sin embargo, aquí claramente por todo lo que se va a decir, todos los datos que se dan, se le atribuye una veracidad histórica grandísima, ¿no?, a toda esta historia de la familia de Abraham, ¿no?, de los futuros, vamos a decir, inmigrantes de la tierra de Canaán y que han emigrado desde Ur, nada más y nada menos, desde la salida al mar en aquel momento. Bueno, y que suben todo el norte hacia Babilonia, se van hasta Madián y desde Madián ya bajan después hasta la zona de Canaán, la actual, ¿no?, tierra de Palestina. Bueno, pues la opinión de los eruditos dice eso, pero vamos, eruditos a veces hay que ponerlo en duda. Y aunque ello prueba la existencia de los patriarcas, estos descubrimientos arqueológicos más recientes presentan muchas coincidencias, como decimos, con los hechos que se describen en la Biblia. Es decir, ¿no?, por muchas dudas que hayan, hay muchísimos datos, ¿no?, en donde se alude por nombres específicos, culturas, en todos los relatos, lo específico de cada costumbre, de cada pueblo, ¿no?, las fechas, las dataciones, que hay muchos componentes históricos. Se suele considerar que los hechos que hacen referencia a ellos se sitúan entre el año 2000 y 1750 a.C. En aquella época florecieron en Oriente Medio y en particular en Mesopotamia y Egipto un gran número de ciudades grandes y poderosas conectadas por rutas comerciales. Los mercaderes conservaban listas de los productos importados entre los que figuraban el oro, la plata, el cobre, el estaño, el aceite, el vino y las especias. Se podría decir que esto es lo que más se cotejaba y se manejaba en aquella época en esas tierras, en las tierras de donde estuvo la familia de Abraham, estos nómadas, ¿no?, que eran ganaderos en su vertiente original o más primaria y durante muchos años, ¿no? Y también orfebres, grandes orfebres que trabajaban el marfil, el oro, etc. La tierra de Canaán estaba poblada por pueblos semitas, probablemente amorritas. Esto es un dato importante, ¿no? Los amorreos, los amorritas. ¿No? En la era de los patriarcas, Canaán conoce un renacimiento de las ciudades y del comercio, estimulado sin duda por sus relaciones con Mesopotamia y Egipto. Es decir, la tierra de Canaán ya estaba poblada por pueblos semitas. Veremos de dónde procede esta raíz de Sem, ¿no? Sem, semitas, ¿no?, que es uno de los hijos de Noé. Aquí vemos un carro labrado, tallado, ¿no? Está bien bonito. Cuando fracasaban las negociaciones diplomáticas, dice, las ciudades-estados se declaraban la guerra y este carro de guerra de 4 ruedas del siglo XVIII a.C., hecho de arcilla, fue hallado en el norte de Siria, la actual Siria, ¿no? El carro de 4 ruedas tirado por asnos fue sustituido después del siglo XVIII a.C. por el de las 2 ruedas tirado por caballos, mucho más rápido. Aquí ya entran los egipcios en juego y su hegemonía militar. Bueno, vamos a dar datos de todo tipo. ¿Para qué? Para meternos en las entrañas de esta época de los patriarcas en la Sagrada Escritura. Aquí vemos la riqueza del ajuar hallado en las tumbas reales de Ur. Es impresionante. Las tumbas reales de Ur, es decir, en aquellas zonas que veremos, ¿no? Si Dios quiere, Dios mediante, ¿dónde está esta zona de Ur? Bueno, muchos objetos están realizados con materiales muy caros, importados de las tierras lejanas. El estandarte real de Ur, por ejemplo, está compuesto por 2 paneles de madera impregnada con betún, con incrustaciones de conchas, lapislázuli y piedra roja que ilustran las actividades del rey en la guerra y en la paz. La guerra y en la paz. Vale. El comercio en el mapa aparecen las principales rutas comerciales, líneas rojas y mercados, las ciudades septentrionales de Alepo, claro, es la actual Siria, Mari y Harán,
eran importantes plazas comerciales que se dedicaban a la importación de materias primas como la madera y los metales preciosos de Anatolia, que luego vendían a sus vecinos orientales de Mesopotamia y meridionales de Egipto. A cambio recibían cobre, oro, plata, estaño y lapislázuli de Mesopotamia, que vendían de nuevo en el Mediterráneo occidental. A esto se dedicaban unos y otros. Egipto les enviaba oro, alabastro, cobre y diorita. Las ciudades-estado de aquella zona estaban en contacto para mantener despejadas las rutas comerciales, aunque hubo frecuentes guerras por hacerse con el control de dichas rutas, ya que el comercio era una actividad muy lucrativa. O sea, aquí basamos básicamente el análisis en lo económico. Vimos también, como digo, a este pastor, ¿no? Este lapislázuli que se queda este color azulado en las orfebrerías, en los tallajes que realizan en estas obras portentosas. Y aquí vemos Egipto, la dinastía media en el antiguo Egipto, año 2000, 1750 a.C., es decir, está coincidiendo las principales dinastías en Egipto ya con esta tierra de Canaán y esta llegada de Abraham, y fue un periodo de estabilidad en el que se estableció la capital en Tebas y se reanudaron las relaciones comerciales con otros países a partir del siglo XIX a.C. Numerosos cananeos, dato importantísimo, histórico y por lo tanto que coincide con todo el libro del Éxodo, se asentaron en Egipto. En Egipto. Se habla de unos 500, ¿no? Unas 500 familias. Y cuando salieron de Egipto, después de 400 años, no sé si eran alrededor, ¿no? De 5 millones. 5 millones puede ser, sí. No es mucho. 500.000. 500.000. Eso está mucho mejor. Medio millón de hebreos, sin contar niños. Imaginaos 700.000, 800.000 personas que salen en el éxodo al desierto. ¿Pero por qué? Porque estuvieron allí en Egipto y estuvieron primero unos cananeos y más adelante, siglos más tarde, en tiempos de carestía fuerte, como dice la escritura, pues fueron ya también miles de hebreos a morar en aquellas tierras de Egipto, porque eran más prósperas, más fecundas y donde no había tanta hambre, tanta sequía y tanta vida, vamos a decir, eh, mediocre o en las necesidades básicas menos cubiertas. Y en poco tiempo adquirieron un gran poder. Y está la historia de José, ¿no? Quien quiera acercarse a la historia de José, uno de los hijos de Jacob, pues aquí lo ve claramente, ¿eh? Estamos hablando de Jacob, que es el último patriarca, pues ya sus hijos fueron a Egipto, estuvieron con relaciones con Egipto y uno de sus hijos, José, fue ministro directo de todo Egipto, del faraón, ¿no? Tuvo un gran poder en aquella tierra, ¿no? Canaán, en la época de los patriarcas, en la edad del Bronce Media, florecieron en Canaán varias ciudades, sobre todo en la costa y en los valles que se abrían hacia el mar. Jasor, cerca de Galilea, fue la ciudad más emblemática en aquel momento, en aquella zona de Galilea. Era una de ellas y tenía una extensión de 80 hectáreas y unos 20.000 habitantes. 20.000 habitantes ya era una cosa, vamos, impresionante, ¿no? En aquella época. Y tenía fuertes vínculos con Mesopotamia, como hemos dicho, y Egipto. Se puede decir que esta es la ciudad principal de Jasor, de la zona de Canaán, en esa tierra, ¿no? Pero también tenía una cultura propia. Los cananeos eran expertos herreros y orfebres y sabían tallar delicadamente el marfil. Importante porque este dato nos ayuda también a comprender cómo hoy siguen pilotando y manejando el marfil actual, ¿no? Desde el petróleo, las armas, a cualquier otro tipo de marfil que hay en este mundo. Pero desde luego no han perdido su vocación de manejar y dominar los recursos materiales de la tierra. Una extraña expresión los convierte en una pieza singular. Aquí vemos unos pendientes, ¿no? De oro, ¿no? Y ahí, bueno, pues simplemente es un dibujo, pero que se ve el detalle, ¿no? Con el denuedo con el que realizaban estas obras de orfebrería tan preciosas. Abraham se traslada de Ur a Canaán. Vemos aquí Ur, está en la ciudad de Ur, aquí abajo lo vemos, y que está en la desembocadura del Tigri Éufrates, de los ríos Éufrates y Tigris. Desembocan aquí en este mar. Que es el Golfo Pérsico, esta desembocadura. Aquí nace, aquí está la familia de Abraham. Y vamos a ver, ¿no? Cuando se dirigió de Ur a Harán, una ciudad allá del norte que se hallaba estratégicamente situada en las rutas del comercio internacional. Hemos visto que no es Jasor, sino Harán, otra que está al norte, otra ciudad importante en esa ruta
que iba hacia la actual Siria, hacia Madián. Bueno, pues él tenía que pasar, subir por aquí. Aquí estaba la ciudad de Uruk, otra de las grandes ciudades en aquel momento, y la Gran Babilonia, la ciudad-estado, ¿no? Que es lo que había en aquel momento. Tera, que es el nombre del padre de Abraham, y vamos a ver que en esta ciudad, por lo tanto, y en estas rutas comerciales, según la Biblia, Dios le ordenó a Abraham que saliera de Harán, se dirigiera a Canaán y luego prosiguiera hacia el sur hasta llegar a Egipto. Entonces Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Impresionante, ¿no? Cuando salió de Harán tenía 75 años. Tomó Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Se dice que tenía cerca de 100 años cuando ¿no? tiene a su hijo Isaac. De ahí el milagro de la gracia, ¿no? De ahí que el cristianismo reconoce en esa obediencia y en esa gracia, en ese portento milagroso de que una mujer estéril dé a luz un hijo a una edad, pues eso, de 80 años, de 90 años que tendría Sara, pues se reconoce el milagro de cómo el Señor obra portentos allí donde hay esterilidad, sale, ¿no? El hijo de la promesa. Pero este hijo de la promesa está ya anunciándonos al que va a ser Cristo, el hijo de la promesa, que se le da en fe a aquellos que creen, como Abraham, con esta fe de Abraham que te justifica, es decir, que sabiendo que tú eres estéril, que tú eres pobre, que eres miserable, que no tienes nada que ofrecerle al Señor, crees en la palabra del Señor, crees en su gracia, crees en el portento que puede suceder y el Señor te regala, te da esa gloria, esa gracia que tú necesitas para llegar a la tierra prometida. Entonces, a Abraham se le promete la tierra prometida y al hijo, un hijo de la promesa. Esto es lo que se cumple en Cristo. Cristo nos da la tierra prometida, que es la vida eterna, el paraíso, y nos da el Padre Dios, nos entrega a su Hijo y que lo ofrece en sacrificio real, de libación, de ofrenda perpetua, de intercesión, de expiación, de sustitución para nuestros pecados, para liberarnos, para salvarnos del demonio, de la muerte y del pecado, y llegar así a esa tierra prometida que es la vida eterna. Bueno, pues ya vemos aquí esta época de los patriarcas, cómo es Dios el que llama, Dios el que te dice que salgas de tu tierra, de tu patria, que dejes a tu padre, que te va a mostrar algo nuevo y que no sabes cómo va a ser el siguiente paso. Lo que tienes es que caminar en fe. Tienes que ir caminando en fe paso a paso. Aquí vemos un vaso de la edad de bronce media, como decimos, esta edad, siglo XVII a.C., hallado en Jericó, ¿no? Jericó ya es una ciudad que nos suena, donde está la parábola del buen samaritano, ¿no? Que bajaba hacia Jericó. Bueno, su decoración en forma de rostro humano es original sin duda alguna y con una extraña expresión la convierte en una pieza singular. ¿Vale? Pues este tipo de arte y de orfebrería ya existía en aquel momento. Vamos a seguir aquí, no se ve muy bien, pero vamos a seguir profundizando las ciudades de palacio en Oriente Medio. En esta época de los patriarcas, importante conocer Ebla, Mari en Siria, son dos de las más importantes ciudades-palacios conocidas. Alcanzaron su máximo esplendor entre estos años. Ambas tenían un inmenso palacio central rodeado de casas. Estamos hablando Ebla y Mari, ¿no? Y que son la actual Siria. Fijaros, hoy tan atacada y tan sometida por intereses espurios internacionales de diferentes potencias, ¿no? Transgresoras, desde luego, de la fe, de la tradición, de la historia cultural más antiquísima y más reciente de estos pueblos, y a los que solo les importa destruir, ¿no? Y socavar la vida espiritual de los pueblos que allí están, ¿no? Pues Ebla y Mari ya eran dos ciudades importantes, estado en aquel momento, y en este inmenso palacio pues tenían 300 habitaciones, una superficie de 2.500 hectáreas. Todos son conocimientos que hoy la arqueología nos ofrece y que podemos descubrir que son así, que son reales, y por lo tanto hablar con propiedad de estos lugares. La ciudad tenía una extensión de 100 hectáreas y estaba rodeada por una gruesa muralla de 20 metros de altura. Los arqueólogos encontraron en Mari más de 24.000 tablillas de arcilla, es decir, cuando ya se pone muralla, ya se construye la ciudad y comienza, ¿no? Propiamente también toda esa cultura, ¿no? A establecerse, ¿no? La tablilla, es decir, la escritura, relaciones de transacciones comerciales, impuestos, peajes para cruzar el río Éufrates, cuestiones legales y políticas.
que hay derecho, incluso instrucciones para recuperar esclavos fugitivos o interpretar los sueños. Esto es importante, porque uno de ellos, José, hijo del último patriarca, ¿no? Reconocido por las tres grandes religiones monoteístas, pues hemos dicho que era el que interpretaba sueños, ¿no? Y que así fue fichado por el faraón, que se convirtió en su fans número uno y que después sería providente, ¿no? Para los hijos de las tribus, de todos los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, que pudieron colocarse a la sombra, ¿no? Del poder del faraón para subsistir ellos y sus familias y poder así asentarse ya en Egipto, aunque fueran sometidos a la esclavitud posteriormente, ¿no? En tiempos de otros faraones, las generaciones siguientes. Pero desde luego esto de los sueños ya estaba allí, en el Código Hammurabi. Es curioso y espectacular saberlo, ¿no? Además de eso, como digo, otras naciones, etcétera. Como tal, no había escritura sacra o sagrada en este momento, pero ya estaba, había una serie de códigos legislativos, civiles, derecho civil, ¿no? Derecho comercial, etcétera. Estas tablillas han proporcionado a los investigadores una valiosa información sobre la vida en aquellos tiempos. Zigurats, una de las cosas que debemos de aprender, que son ciudades de Mesopotamia, así se llaman, los zigurats, que estaban consagradas a un dios o a una diosa y que se suponía. Aquí vamos a ver este dios, que la verdad que más feo no puede ser. Bueno, pues se suponía que residía en la ciudad. El templo de dicha divinidad se sitúa en lo alto de un edificio de varias plataformas llamado Zigurat. Aquí está, el Zigurat sería, los más antiguos datan alrededor del 5000 a.C. El de Ur, que es este que vemos aquí a la derecha, impresionante, es de 2000 años antes de Cristo, aproximadamente al Zigurat de Babilonia, consagrado al dios Marduk. Alude probablemente al relato bíblico de la Torre de Babel. Es decir, el ídolo, el dios, vivía en el centro de la ciudad, era como el que daba consistencia a la vida de la ciudad, y este Zigurat estaba allí en medio con su plaza, con su estatua correspondiente, y de algún modo presidiendo y reinando sobre esta ciudad-estado. Vemos que todos estos ídolos se van a ir, ¿no? Pero importante y fuerte, ¿no? Que Abraham es llamado por un Dios que no le pide construir en ningún momento ni edificar un ídolo, sino que dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, yo soy el ser que da vida a los seres, ¿no? Ipsum esse per se subsisten, ¿no? El ser que subsiste por sí mismo. No necesito estatuas, ¿no? Todas estas se van a caer, así como la Torre de Babel y cualquier construcción humana que pretenda dar contenido divino, que pretende idolatrizar cualquier realidad material de este mundo, pues sabemos que su final siempre será la destrucción, ¿no? Porque hay una falsedad. Pero sí que se remarca que eran religiosos, que tenían un contenido, una naturaleza religiosa y social en estas ciudades, y por lo tanto que los dioses de algún modo favorecían, protegían, fortalecían a toda la sociedad, a ese pueblo concreto que allí vivía. Cimrilim, hacia 1775-1760, aquí le vemos al Cimrilim. Fue rey de la ciudad palacio siria de Mari. Fue derrocado por el rey Hammurabi de Babilonia. Bueno, pues unos se intercambiaban poderíos, territorios, y por lo tanto también los dioses pasaban de mano en mano o se cambiaban su hegemonía según el poder del momento. Sargón de Akkad. Sargón de Akkad, en el 2334-2279 a.C., conquistó y unificó ciudades-estado de Sumer y fundó Akkad. Los sumerios, uno de los primeros imperios de la antigüedad, el imperio acadio de la tierra de Sumer. En esta tierra, esta lista de los reyes sumerios, impresionante, ¿no? Agadés, Sargón, hijo de un jardinero, reinó durante 56 años, es decir, se especifica ya, hay un listado, ¿no? Con historia. Según la leyenda, su madre fue una diosa que metió al recién nacido en una cesta de mimbre y lo echó al río. Fijaros, como a Moisés. Moisés. Por eso dice que, oye, parece que la misma historia, ¿no? Se metió. Ya, pero es que esto puede ser que sí realmente fuera así. Esto era leyenda y lo otro ya aconteció. Puede que no, pero la historia es que Moisés es el salvado de las aguas, después será el caudillo que guiará al pueblo de Israel a la liberación definitiva del faraón, que representa espiritualmente al demonio, al mal, al maligno, ¿no? Bueno, el jardinero halló al niño y lo crió, así como crió a Moisés, ¿no?
No sé si era la hermana del faraón. Este relato es muy similar al de la infancia de Moisés, como decimos aquí. La lista de los reyes sumerios, pues existe, se da esta lista, como hemos dicho, hacia el 2000 a.C. Un escriba confeccionó esta lista de reyes de Sumer desde los primeros tiempos. La lista comienza cuando la realeza bajó del cielo, se asentó en Eridú. La lista de los reyes sumerios, al igual que la Biblia, describe el diluvio. Importante, o sea, bueno, primero, importante el hecho de que la realeza se considera algo que baja del cielo. Por lo tanto, ¿no? Aquí ya vienen los privilegios, el morro que tienen se les considera divinos, ¿no? Es lo que hace el ser humano para someter a otros, ¿no? Darse rango de divinidad cuando en el fondo son pobres hombres que tienen que ir al baño como todos. Pero bueno, aparece este dato, ¿no? De que ahí tienen carácter divino, ¿no? De ahí están los faraones que se consideraban dioses y posteriormente incluso los romanos llegan a... Octavio Augusto llega a ser el primero que coge este título de divino emperador. Pero desde luego cada uno, ¿no? Era el reino de taifas, cada uno estaba en su ciudad-estado, se consideraba un dios en concordancia o en compañía de ese otro dios, vamos a decir, de estatua. Pero desde luego era una manera de dar rango a la autoridad que ejercía el rey de turno sobre los ciudadanos, sobre los sometidos o sus súbditos en ese momento. Que no quiere decir por eso que vivieran grados de libertad y grados de civilización fuerte, ¿eh? La lista de los reyes sumerios también, como decimos, describe el diluvio, lo cual es otro dato espectacular. Y después de que las aguas cubrieran la tierra, dice, y que la realeza volviera a bajar del cielo, la realeza se asentó en Kish, en otra zona, ¿no? Está hablando, por lo tanto, de ese evento, el diluvio, es muy probable porque diferentes tradiciones, la eloísta, la yavista, ¿no? En este caso la sumeria, están recogiendo en la Sagrada Escritura, en la Biblia está apareciendo este dato, ¿no? Del diluvio universal. Se han hallado diversas copias de la lista de los reyes, que es al parecer una mezcla de realidad y de ficción. La finalidad de la misma era demostrar que en cada época una ciudad era más poderosa que las demás. Esto es lo importante, ¿no? El tema de los tiranos, que dice el Señor, ¿no? No busquéis ser como los hombres de este mundo, ¿no? Que siempre buscan la tiranía, el abuso del poder o simplemente el destacar, ¿no? Unos más que otros. Y en esa lista se trataba de decir, mira, en esta época está dominando esta ciudad y este rey y este Dios es el que está. Bueno, aquí vemos un antiguo código de leyes, el código Hammurabi que antes decíamos, pues reinó en Babilonia 1792 al 1750 a.C. Hammurabi, aparte de ser un código, era una persona, era un rey. Entonces este rey es el que da nombre al código. Primero es el rey, después es el código. El código Hammurabi, como decimos, que recoge leyes de todo tipo. La estela que lleva su nombre es uno de los documentos más importantes que existen sobre la vida y sociedad en tiempos de los patriarcas. En código, escrito en acadio, incluye unas 280 disposiciones legales referentes al comercio, los impuestos, el matrimonio, el divorcio, las agresiones, el robo, la esclavitud y las deudas. O sea, importante, ¿eh? Este código Hammurabi, como vemos, todo lo que se recoge ya aquí. Y estamos hablando en el año 1018 siglos antes de Cristo. 18 siglos antes de Cristo. Muchas de estas leyes se asemejan por su contenido y redacción, importantísimo, a las que luego daría el profeta hebreo Moisés. Es decir, las propias leyes donde Moisés se dice que tuvo que elegir a varios de entre el pueblo porque él no daba abasto y así su hermano Aarón y los levitas le aconsejaron y otros para elegir a hombres prudentes y sabios que dirimieran las pesquisas de forma justa entre el pueblo, ¿no? Aquellas cosas que sucedieran y aquellos conflictos que podía haber, sociales, entre personas y familias. Bueno, pues esto ya está recogido en el Hammurabi y tiene muchísimo que ver, ¿no? Sería el Levítico, el libro del Levítico, donde se recogen estas leyes, ¿no? La familia de Leví. Bueno, pues la estela de Hammurabi de granito negro tiene 2 metros de altura. Esta estela, aquí estamos viendo la cabeza de esta estela, esta gran pieza, vamos a decir, monumental, que estaba en el centro de la ciudad. Y en la parte superior de la misma se representa al dios Shamash entregando las leyes al rey Hammurabi. Y aquí vemos a otro dios, el dios Shamash. Antes estamos viendo a otro dios, como veíamos antes, ¿no? Que estaba por acá. Eh, Nagadés, Sargón, estos eran reyes, pero hemos visto, eso es, aquí la ciudad de Eridu, la ciudad de Kish, son como momentos fuertes. Eso es, en la lista de los reyes pues aparece.
pero el dios aquí veíamos que era, eh, este rey fue derrocado el rey Hammurabi, bueno, Zimri-Lim, fue rey de la ciudad-palacio de Siria, pero uno de los dioses fundamentales, ¿no? Antes lo hemos dicho, Marduk, aquí está. El dios Marduk es uno de los que en Babilonia reinaba de forma fuerte y consistente, es uno de los principales dioses de la antigüedad, Marduk, ahí por fin lo conseguí localizar, y también aquí estamos con esta estela de Hammurabi, con un nuevo dios, Shamash, Marduk y Shamash, que son dioses de aquel momento de la antigüedad. Fijaros lo que nos dice aquí también, ¿no? Aparte de ser el profeta hebreo Moisés, el que se asemeja a todos los escritos de él, ¿no? En Éxodo, Levítico, etcétera, a todo este código Hammurabi, que como digo, es un código de leyes de Babilonia, pues está también la idea del ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente es un poco el intercambio justo, equilibrado entre personas que se puedan ofender o que pueda haber litigios. Bueno, pues siempre tiene que haber una correspondencia proporcionada, ¿no? De aquello que se ha quitado, de aquello que se ha perdido, de aquello que se ha extraviado, de aquello que no ha llegado, aquel comercio, ¿no?, que se estaba dando. Bueno, pues siempre se tiene que buscar esa justicia. Los primeros asentamientos, por lo tanto, de agricultores que aparecieron en la llanura que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no?, que se conoce como Mesopotamia, que significa entre dos ríos, así como Medjugorje, entre dos valles, entre dos tierras. Bueno, Mesopotamia, que hoy forma parte de Irak. Fijaros, ¿no?, donde han atacado los anglo-sionistas estos, o sionistas anglo, los últimos años, en nuestro periodo histórico, en esta generación alfa, bueno, del siglo XXI, pues todas estas tierras están atacando realmente Irak, Afganistán, Siria, ¿no? Están masacrando, ¿no?, todo lo que pueden y más. Y desde luego ahí hay un vergel histórico, está la vida original, espiritual, se podría decir, de toda de la humanidad. Aquí se están dando, ¿no? En estas culturas se está dando muchísima fuerza, muchísima gran parte del tesoro, del capital espiritual, el tesoro incorruptible de la espiritualidad de los hombres. Y los antiguos agricultores utilizaron sistemas de irrigación en aquella fértil llanura que mejoraron los rendimientos, si creció la población. Hemos visto, por lo tanto, que Ur está aquí, está al lado del mar, en el Golfo Pérsico, a la entrada del Golfo Pérsico, y en esta tierra de Irak es donde está la familia de Abraham antes de partir hacia el norte y encontrarse con Babilonia y posteriormente ya estar hasta Madián y después ya bajar por el sur a las tierras de Canaán. Creció la producción, por lo tanto, y la cosecha sobrante se vendía en los mercados. Surgieron en el sur, en Sumer, las primeras ciudades, entre ellas Ur, una de la familia de Abraham. Aquí lo vemos, una de la familia de Abraham. A lo largo de los siglos se desarrollaron el norte y el oeste de otras ciudades-estado. Entre el 2500 y 1500, estas se enfrentaron en muchas ocasiones por el dominio de las rutas comerciales. Mira, aquí está claro que ya se está hablando de diferentes ciudades, diferentes intereses, diferentes familias, oligarcas, se podría decir, o burguesas que dominaban el territorio comercial de aquel momento. Los textos antiguos dicen que Ur estaba a orillas del mar, la costa se encontraba entonces mucho más cerca de la ciudad, y en el mapa la línea de color muestra el litoral en la era de los patriarcas, es decir, este litoral, el rojo, aquí está el litoral. Una fue saqueada, dice, por un ejército invasor hacia el 2000 a.C., aunque fue reconstruida y volvió a florecer. Algunos eruditos creen que la familia de Abraham huyó de Ur para liberarse de este ataque. Y así, al estar cerca del mar y ser puerto, ¿no?, de comercio internacional, pues sufrió varias contiendas, seguro, y en una de ellas, pues los eruditos dicen, aquí es donde está, no es tanto la llamada de Dios, sino la llamada a sobrevivir, ¿no? Y dicen, bueno, que Abraham se piró al norte antes de sucumbir al poder de los enemigos, ¿no?, de los invasores. Pero fuera de una manera o de otra, está claro que él sale de su tierra y sale de su casa, y desde luego el llamado de Dios no hay que ponerlo en duda, porque para eso está. Bueno, pues hasta aquí, de forma muy sencilla, muy sucinta, muy sesgada, ¿no?, pero que le ayuda a uno a comprender un poco el contexto donde la era de los patriarcas en la Sagrada Escritura pues se da.
se da. Y como Abraham, Isaac y Jacob son los principales patriarcas, Abraham sin duda el padre de la fe, ¿no? Por el que nos llega la justificación, porque contra toda esperanza, espera contra toda esperanza, y precisamente en este acto maravilloso, increíble y fortísimo, que es el acto en donde Dios le pide a su hijo único, al hijo de la promesa que Dios le ha entregado, el Señor ahora se lo pide. Bueno, ahí es donde es la eclosión, es el culmen, el vértex, ¿no? El vértice de la fe abrámica, porque de algún modo está diciendo, bueno, si el Señor me lo ha dado, también el Señor me lo puede pedir, y no solo eso, si me lo quita, yo creo que también el Señor puede resucitarlo a la vida. Si quiere, ¿por qué? Porque es el Señor de vivos, es el Dios de los vivos, es el Dios que ha hecho que mi mujer, que era estéril, anciana, que no tenía ninguna esperanza en tener un hijo, ha podido fecundar un hijo, le ha dado un hijo el Señor. Por lo tanto, en esa fe de Abraham, es decir, una fe que espera contra toda esperanza, vence la muerte, porque está diciendo, yo entrego a mi hijo si el Señor me lo pide, y además yo sé que Él podrá rescatarlo de la muerte, porque es más fuerte que la muerte. Este Dios es más fuerte que la muerte. Si es capaz de traer la vida a algo que es estéril, de traer la vida a algo que es inerme, que no tiene vida, que no tiene oxígeno, que no tiene latido, que no tiene luz, desde la más profunda oscuridad, desde lo que no existe, es capaz de traer la vida. ¿Cómo podrá ser entonces, ¿no? Este Dios grandioso, magnífico, esplendoroso, si a mí me pide la vida de mi hijo? Pues yo se la doy, se la entrego, porque Dios es más grande que mi hijo, es más grande que mi familia. Esto nos recuerda también al llamado de Cristo, ¿no? Que el que quiera seguirme, ¿no? Que me tiene que amar más que a su propia carne, más que a su propia familia, que a su propia sangre, que a su propia patria, más que a todo en este mundo. Tenemos que amar al Señor. ¿Por qué? Porque solo el Señor es Señor de vivos y de muertos, solo es el que ha guiado en esta fe al patriarca Abraham y posteriormente, por supuesto, a los demás patriarcas de la historia y a todos los santos hoy que vivimos de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde luego el Señor ya estaba en logos, en la forma del verbo, hablando con ellos, con Abraham, con Isaac y con Jacob, para dilucidar, para discernir, para gobernar, para reinar, para guiar a su pueblo. El Señor ya estaba dando esos códigos a Moisés, como hemos visto, aunque tuvieran relación con los códigos de Babilonia. Estaba dando esos pasos gigantes a la familia de Abraham para salir de su tierra y de una ciudad, después ir a otra y después ir a otra. Estaba abriendo horizontes y haciendo que este pueblo de Israel llegase a Egipto y que allí estuviese hasta 400 años, ¿no? Habitándolo, para después ser liberado por las obras portentosas de Dios. Es decir, en la historia sagrada, en la historia de la salvación, la era de los patriarcas está dentro del corazón mismo de lo que Dios va a manifestar en Cristo Jesús, llegado el tiempo, la plenitud de los tiempos. Y en este momento estamos, en esta encrucijada estamos histórica, en donde tú y yo tenemos que dar respuesta desde nuestro corazón, desde el conocimiento histórico de la Escritura, de la propia historia de la Iglesia y de los santos. Tenemos que adentrarnos y profundizar en esta hondura maravillosa, en este prístino y cristalino origen de la humanidad, para reconocernos hijos en el Hijo, para reconocernos también nosotros que en nuestro corazón está la fe de Abraham, para reconocer que en nosotros también está esa ciudad que es la Jerusalén celeste, que nos invita a vivir ya aquí y ahora de la vida eterna, a respirar ya la promesa que hemos recibido, cumpliéndose de forma perfecta en Jesucristo nuestro Señor. Y si creemos en el Señor, cree y verás la gloria de Dios. Si crees en el Señor Jesús, vas a creer y vas a ver la gloria de Dios, como la vio Abraham, como la vio Isaac, como la vio Israel, Jacob, como la vio Moisés, como la ven ahora los 12 apóstoles, que son las 12 tribus de Israel, que están sentados, nos dice el Señor, en 12 tronos, en lo alto del cielo, en la Jerusalén celestial. Desde allí gobiernan y rigen a todas las naciones con esa vara de la caridad, esa vara del juicio justo, esa vara de haber conocido al Logos del Padre, es decir, al Hijo de la promesa, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Y solo Jesucristo, como digo, es la clave de interpretación histórica de la historia de la salvación y de la historia humana, para comprender que las religiones, para comprender que tu corazón está hecho para Dios y por Dios,
en esta historia de la salvación, tú también eres llamado a disfrutar, a gustar y a sentir esta fe de Abraham, esta fe que es esperanza, esperar contra toda esperanza, esta fe que es abrazar la vida eterna porque vale más que cualquier bien de este mundo, y esta fe que es vivirla en un pueblo consagrado, en un pueblo que es pueblo de reyes, pueblo de sacerdotes, pueblo de profetas que están llamados a dar testimonio de la verdad, a ser luz, sal y fermento en este mundo tan necesitado de amor, tan necesitado de verdad. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón inmaculado de María! Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y sobre sus familias, intenciones, y os sigan acompañando para descubrir cada vez más que la historia sagrada está viva más que nunca. Fuerte abrazo, hasta la próxima.